Estado de los estados. Todo México desde Quintana Roo en Estado de los estados. I've got you under my skin. I've got you. Muy buenos días. Bien, pues este fin de semana le ha tocado de periodistas. El día de ayer tuvimos un programa interesante en Fuego Cruzado. Jorge González, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Viste el programa con Víctor Sánchez Baños y Paco Rodríguez, Abelardo? Sí, como no, un programa con destacadísimos periodistas, con Jalipe sobre todo. ¿Verdad? ¿Cómo se conserva Jalipe? Muy bien, muy lúcido, muy Oye, vigoroso. ¿cómo lúcido? ¿Qué quieres decir? ¿Que ya está viejito o qué? No, no quiero decir. Yo lo que quiero decir es lo que digo. Y lo que digo es de que se conserva muy lúcido, muy vigoroso. Donde te esté viendo. Sí. Lo que te va a poner en el Twitter, no me lo quiero imaginar. Y bueno, como usted se habrá dado cuenta, si nos hizo favor de seguirnos la noche de anoche, pues hablamos de la situación de los periodistas, de lo difícil del ejercicio del periodismo, de esta profesión, que nos lleva en ocasiones a amenazas, en otras esas amenazas se convierten en una realidad y ya sucede de todo. Fíjate, pues en el caso de Jalife, la cancelación de las cuentas de Twitter, y nos hizo allá una explicación muy amplia de cómo funciona todo este mecanismo en los Estados Unidos, de controles en Europa, etcétera, y lo que viene sucediendo en México, porque no es la primera vez que pasa esto ya en el Twitter, en las redes. Pero esa es la visión de ellos desde el centro. Lo que sucede con los que escriben para los periódicos que se venden en el Distrito Federal, que no necesariamente se les puede llamar nacionales, ¿verdad? Pero que tienen un grado de influencia en los políticos muy, muy fuerte, ¿no? Muy importante. Otras son las vivencias en los estados, lo que pasa con los que ejercemos el periodismo en los estados. Y es el punto en donde pues son más los crímenes que se han cometido. ¿Les parece si hablamos de esto, Jorge González? Me parece bien. Quisiera además hacer una acotación en cuanto a lo de Alfredo Jalife. La libertad de prensa está muy acosada a nivel internacional también. Vemos el caso de Wikileaks. En el caso de Alfredo Jalife, se entiende, se explica, mas no se justifica, porque él es un gran conocedor, quizá el que conoce mejor las entrañas de la política en el Medio Oriente. Conoce los intereses del Estado de Israel que se ramifican en Estados Unidos, en América, en todo el mundo, y ha puesto al descubierto estos intereses. Y en esa medida se convierte en un hombre peligroso, porque claro, tiene mucha información de primera mano sobre los intereses que se mueven en todos los conflictos que actualmente se dan en el Medio Oriente, fundamentalmente los relacionados con el petróleo, que también tiene que ver con México. Sí, recordarás cuando lo conocimos hace más de 30 años. Sí, cómo no. Cuando estaba yo haciendo aquella serie de reportajes sobre Palestina, claro, la posición del Líbano en ese momento, lo que significaba la creación del Estado de Israel. Sí, cómo no. Ahí sí, fue donde conocimos a Alfredo Jalife. Así es. Y él conoce entonces, no solamente por información, experto, sino conoce a los protagonistas, claro, del Medio Oriente. Bien, pero ¿y en nuestro país? Por ejemplo, el asesinato de Manuel Buendía, bueno, pues sacude al periodismo en general, pero tenemos ya más de 100 muertos en el interior del país. ¿Y qué pasa? ¿Tú impunidad? ¿En dónde encuentras el peligro del ejercicio del periodismo en los estados, Julio César Silva? Hasta donde podemos ver el crimen o el peligro que corren
o que corremos los periodistas, sobre todo en zonas donde está de manera muy acentuada la presencia del narcotráfico, ¿no? Vemos como en Tamaulipas, en Veracruz, por ejemplo, en Sonora en algún momento se ha dado el mayor número de casos de desaparición y de asesinatos de periodistas. Yo creo que los gobiernos de alguna forma, pero ahora más el crimen organizado, se ha convertido en el principal enemigo de la libertad de expresión. Francisco Armand. Se dice en estadísticas para el año pasado que México ocupa el tercer lugar como el país más peligroso para hacer periodismo en el planeta. Y estamos hablando de lugares que son Irak, estamos hablando de lugares como Siria y después viene México. Esto habla justamente de la vulnerabilidad que tiene el reportero, el periodista en nuestro país, y efectivamente, como ustedes mencionan, viene de las provincias. Podríamos agregar también Guerrero, Veracruz, la parte de Tamaulipas, Nuevo León, y como bien dice Julio César, ahora ya la censura no viene de los gobiernos locales, que sigue siendo fuertísima, sino de los grupos delincuenciales organizados, y es un tema grave, Lilia, es un tema muy grave. Santiago Santamaría. Sí, porque además ya creo que hay otro elemento que es el temor incluso del periodista pues a realizar su labor. En alguna medida pues nos entra un poquito muchas veces la fiebre de la autocensura, ¿no? O sea, que el propio periodista, aunque no esté así amenazado directamente, pues bueno, pues en alguna medida pues surge pues ese elemento importante que es el tema de la autocensura, ¿no? Quizás siempre se habla del tema se le presenta al periodista también muchas veces como si fuésemos solamente las víctimas, ¿no? Yo sí que creo que aparte de los periodistas se realiza también una vez la labor de periodismo, o sea, ciertos periodistas juegan no a periodismo, juegan a otras cosas, o sea, y donde hay al final sí. Porque yo creo que en estos momentos estamos asistiendo a una verdadera dictadura de los grandes medios, o sea, es decir, donde la población, además de los periodistas, también la población en alguna medida es víctima de esos grandes medios, a los cuales no les importa ni la muerte de los periodistas ni la muerte de otras personas, solamente pues para sacar adelante pues sus grandes negocios millonarios y sus grandes negocios multinacionales, ¿no? Es decir, yo creo que creo que es un elemento que hay que tenerlo también en cuenta, ¿no? Es decir, porque siempre aparecemos nosotros como si fuésemos solamente las víctimas, pero también otras víctimas que están indefensas frente a los grandes medios y hoy en día, pues bueno, pues muchas veces muchas informaciones que aparecen, pues la gente no se puede defender muchas veces de ciertas informaciones que incluso pueden derivar incluso en algo grave o incluso en la propia muerte también de muchos ciudadanos, ¿no? Fíjate que abonando a lo que dice Santiago, tocas un tema real. Hoy en día hablamos de la juventud del milenio, es decir, las personas que están entre los 17 y los 30 años de edad. La mayoría accede a medios alternativos de información. No se van a los grandes boletines impresos, radiados o televisivos de los grandes consorcios. Se van a los blogs, se van a los tweets, se van a la información que hoy en día sucede en tiempo real. Hoy una persona con un teléfono inteligente puede grabar un evento y puede subirlo al internet en tiempo real. Entonces, ya no hay esa confianza que nosotros, los de la generación antigua, los baby boomers, teníamos en los medios masivos, los medios serios, entre comillas, que son los que han, de alguna forma, torcido mucho las percepciones a lo largo del siglo XX, ¿no? Bueno, no sé por qué me da la impresión de que tocar el tema los puso nerviosos. Tengo la sensación de tensión en el set. Ojalá que solamente sea una mala percepción de mi parte, pero creo que hay temas que es necesario sacar a la luz y que deben descubrirse. Uno, no puede ser la misma, y no lo es, la misma forma de ejercer el periodismo en las entidades que en el Distrito Federal. En el Distrito Federal tienes un abanico de funcionarios, muchos de los cuales no conoces, no ves, o pues
te informas de ellos a través de otros medios y bueno, y tienes tus fuentes de información que son muchas. En los estados prácticamente convives con el poder. Y eso te pone en una situación infinitamente más peligrosa. Mucho más expuesta. Y es en donde yo me pregunto una y otra vez, ¿todos estos crímenes de verdad los han cometido los de la delincuencia organizada? ¿O es la forma de deshacerte de alguien y tener a quien achacarle el crimen? Yo creo que hay opacidad. Porque justamente. al final, ¿a cuántos han aprendido por ser los autores materiales o intelectuales de estos asesinatos? A ninguno. A ninguno. Entonces, Es que la frontera entre el crimen organizado, y no voy a generalizar porque sería demasiado injusto, y unos sectores de la política, son fronteras invisibles. Oye, hay que tomar en cuenta también No a se los puede sectores definir empresariales. dónde Son termina factos. la delincuencia organizada y dónde comienza la política en algunos sectores, repito, no la política en general. Aquí hay un gran reto, hay una situación que es necesario clarificar. El tema es la corrupción. La corrupción. La corrupción, sobre todo, de elementos policíacos y de corporaciones policíacas vinculadas con las mafias, que es la conexión primaria entre la delincuencia organizada es con la policía. Y de ahí se eleva al sector político y luego al sector financiero. Esta liga entre policías o corporaciones policíacas y el crimen organizado es lo más peligroso, porque de ahí se deriva la impunidad, que esto alcanza también al Poder Judicial, a jueces y a los órganos de procurar justicia del Estado, como los ministerios públicos, jueces, y luego llega a otros niveles. Esto lo hace muy peligroso. ¿Qué hace peligroso el ejercicio de la libertad de prensa? La información. La información. Un reportero puede ser que no busque la información delicada, pero puede caer en sus manos y puede verse tentado muchas veces no a publicarla, sino a decirla, a contar que sabe quiénes están metidos en determinado negocio turbio, y en ese momento se convierte en vulnerable. Este fue el caso de Manuel Buendía, un excelente periodista que estaba muy vinculado al poder, muy vinculado al poder. De allí obtenía información, a veces servía al poder, pero también a veces tenía que conservar su imagen de periodista serio, independiente, publicaba columnas con información sobre todo de las actividades de la ultraderecha en México. Ultraderecha que ya está en el poder, que alcanzó el poder. Reveló las acciones de los tecos, de la Universidad de Guadalajara. Del Muro. De todos estos grupos de ultraderecha vinculados con la CIA. Estamos hablando de los años 70. Hay que ponerlos en ese contexto de la Guerra Fría. Pero sobre todo, que reveló algunas acciones del narcotráfico en México, que se estaba apenas organizando como estructura criminal. Hay un comunicado de los 80s de los obispos del centro y sur del país, de Oaxaca, de Chiapas, de Guerrero, donde alertaban de manera muy temprana acerca de los cultivos de amapola y de marihuana en esta región del país, y ya alertaban a las autoridades a tomar acciones. La gran prensa tendió una cortina de silencio alrededor de esta preocupación de estos obispos, que hay que entender quiénes eran en ese momento. En Oaxaca estaba un obispo, Lona Reyes, ¿te acuerdas de Lona Reyes, el obispo de Oaxaca, de posiciones de avanzada, progresistas? En Chiapas, en San Cristóbal, estaba el obispo Samuel Ruiz, y en Tehuantepec había otro obispo. Eran obispos
de la Iglesia de la que Liberación. pertenecían de alguna manera a la corriente esta que se le llamó la Teología de la Liberación, y alertaron acerca del surgimiento de estas mafias del narcotráfico como una seria amenaza a la incipiente, si ahora es incipiente, en esa época era muchísimo más incipiente, vida democrática del país, porque decían ellos que imponían autoridades en determinados municipios, presionaban a los medios de difusión para que no dieran a conocer sus actividades y estaban sobre todo comprando terrenos valiosos para la siembra de enervantes y que ya habían cooptado a las corporaciones policíacas de esta zona. Un informe muy revelador que Manuel Buendía dio a conocer. Y como él era amigo del que al final de cuentas resultó, cuando menos así fue sentenciado, el autor intelectual de su asesinato. Zorrilla. Él era amigo de Zorrilla. Era compadre. Era claro. Y entonces seguramente que platicaban. Yo, Lilia, ustedes pueden decirle a un amigo de ustedes del poder, fíjense que esto es muy grave porque está pasando esto, ¿no? Y puede ser que diga, hay que eliminarlo, ¿no? Porque sabe mucho. ¿Cómo obtuvo esta información? ¿Quién sabe? En fin, hay muchos reporteros de policía en Veracruz, reporteros de policía, que hemos visto las fotografías de cómo viven de manera muy modesta, pero que se hacen amigos de jefes policíacos. No todo está podrido en la policía. Hay elementos buenos que ya tienen allí años y que viven de manera muy modesta de su salario y que ellos ven que de repente hay jefes nuevos que se hacen de millones de pesos de la noche a la mañana. Entonces estos elementos policíacos honestos, que sí los hay, a veces se convierten en confidentes de los reporteros. El reportero no puede publicarlo en su medio. Por eso las autoridades dicen, vamos a rastrear las últimas notas de este reportero. No encontramos nada, claro que no hay nada porque no pudo haberlo publicado, su medio no se lo hubiera publicado, pero él sabía mucho. Entonces, es lo que tú dices, Lilia, que a veces da miedo, a veces sabe uno cosas. Yo no sé nada, por ejemplo, ¿no? Pero ustedes sí pueden saber, más allá de lo que dicen, de lo que publican. Pero mira, buenos días. Hugo Trejo, tú sabes mucho, ¿verdad? No, ¿No? yo no sé nada, soy Aquí nadie sabe. No, muy ¿cómo no? desinformado. Si ya nos dijeron que eres pariente de la tuta. La tuta. No, pero además está bien, pues la tuta es el verdadero gobernador de Michoacán. Michoacán, sí. Más peligrosa que la información, te decía, es la impunidad. En la medida que no se investigue, que no se esclarezca cada uno de los crímenes que se han cometido contra los periodistas, pues incrementa el riesgo de que cualquier periodista pueda ser asesinado, pueda ser secuestrado. ¿Por qué? Pues porque no tienen miedo a hacer, o sea, si un periodista que es una personalidad pública, que tiene más o menos la solidaridad de sus colegas, de los medios, para poder demandar que se aplique justicia, es asesinado y se queda ahí como cualquier otro crimen sin que se esclarezcan, pues esto incrementa el poderío de quienes atentan contra la libertad. No, es que de expresión. no, los crímenes tendrían que aclararse, seas periodista Así o seas es. mecánico automotriz. Pero más O sea, en este tendría caso, que ser. más en este caso, o sea, todos los crímenes deben esclarecerse, pero yo lo pongo como ejemplo. Si alguien que es una notoriedad pública es asesinado y nunca se esclarece, ¿qué espera el ciudadano común y corriente? Sí, claro, es parte de la impunidad, pero yo me refiero a saber, porque ahora se dice que todo mundo sabía en Michoacán que el hijo de Fausto Vallejo Era un estaba operador vinculado con la financiero tuta. de la Sí, tuta. todo el mundo lo sabía. Todo el mundo dice que Jesús Reina, el secretario general de gobierno ahora encarcelado, que dicen, en Michoacán todo el mundo lo ¿Y eso sabía. qué es? Pero revisa la prensa de Michoacán pero ¿eso qué es, al y no final hay de una cuentas? nota al respecto. Sí, todo el pero mundo hay- lo sabía, pero pero... ¿eso qué es? Y tienen ¿Esa un es periódico impunidad? de Claro, mucha circulación, y es La Voz de miedo Michoacán. a publicar miedo, las cosas. claro. Sí, La ese autocensura es, yo que diría hablaba que es un Santiago. lado de la moneda, porque es innegable que está el otro lado de la moneda, cuando esa información la vendes.
O la ¿verdad? usas para extorsionar a alguien. Por eso la que se da mucho periodistas también por parte de en reporteros y extorsionadores. periodistas. bueno, Entonces, los hay, y eso es Claro también que los hay. innegable. Y yo también creo que en la medida en la que tú ejerces tu trabajo, nadie come fuego. Y creo también que, pues, en un círculo muy cerrado de amigos, pues tú puedes platicar lo que sea, pero equivocado estarás, y yo no creo que sea el caso de Buendía, y tal vez tampoco es el caso de muchos de nosotros, si te confundes y crees que el político es tu amigo. Y claro, ese es el error. Eso es una tontería. O sea, ni él es tu amigo, ni tú eres su amigo. Aunque lo hagas compadre. Aunque lo hagas compadre. Claro. Así es. O sea, esta pareja, políticos y periodistas, es un matrimonio mal simulado. Durmiendo Porque, con el enemigo. sí, en cuanto tú dejas de escribir, el político se olvidó de que eres su cuate, ¿eh? Ni la llamada te toma. Se espera hasta que resurges en algún otro medio y, oye, ¿por qué has estado tan alejado? Pero nosotros hacemos lo mismo. O sea, ellos dejan el poder y adiós, que te vaya bien. También, claro. O sea, sí, bueno. Cuando resurge también. Sí, ya después, óyeme, qué bueno, Qué bueno. que la revolución te hizo justicia, ¿no? En fin, o sea, esa es la verdadera relación. Yo creo que de aquí surge eso de que con una mano puedes contar tus amigos, pero yo creo que te sobran dedos si se trata de los políticos. Pero también existe el otro lado. Recibes tú, a lo mejor de los narcos, a lo mejor de los políticos, a lo mejor del clero, una lana. Y luego les pegas. Y bueno, pues como decía López Portillo, nadie paga porque le peguen. Si te están comprando, si te estás vendiendo, y luego le dices, ajá, no, bueno, pero por esto no me pagaste. Ah, bueno, entonces, ¿qué es pago por evento? ¿O de qué se trata, no? Y entonces, bueno, tienen la posibilidad de darte un susto, pues te lo dan. ¿Qué acaso tú no tuviste la posibilidad de darle su buen madrazo? Ah, pues si se lo diste, ¿no? Entonces, juego que tiene desquite ni quien se fije. Entonces, ¿cuál es el remedio? ¿La ética? La ética. Sí, claro. La ética Sí, y el manejo de la información misma. ¿Por qué vale la información? La información vale en términos de los intereses que afecta. Claro. En el caso que tú mencionas de lo que sabía Buendía y del reporte de los curas estos, en esos tiempos circulaban los mapas, pero por todas las redacciones de los periódicos, y se publicaban. Y a nadie mataron más que a Buendía, ¿eh? Y se publicaban y estaba el corredor y se señalaba a Antonio Toledo Corro. Sí, pero hubo dos asesinatos en Veracruz sobre esa misma época. De la época. Hubo dos asesinatos en Veracruz. Ubicados perfectamente bien, tanto en el poder político como dentro del narcotráfico. Y nada más mataron a Buendía. Y estos mapas y toda esta información salía en todos los periódicos, ¿eh? Sí, pero no tenían la influencia, porque independientemente del criterio que uno tenga sobre Manuel Buendía, lo que no cabe duda era el que era el columnista más leído en ese momento. Se publicaba en Excelsior, un periódico que ya había venido a menos, su columna levantó al Excelsior. Entonces, también tenía un efecto, no sé. Mira, también te voy a decir, había otro, de Negri. Sí, por eso, la columna de Negri era muy leída, por eso. Yo no estoy hablando de si era buena o mala columna, ética o no ética, era muy leída. Una factura al secretario de Turismo. ¿Verdad? Y pues le hablaban y le preguntaban, oiga, señor de Negri, ¿y esta factura de qué es? Ay, pues de lo que dice ahí el concepto. Oiga, no, es que no se la vamos a poder pagar. Está bueno, devuélvala. A la mañana siguiente. Vimos al fulano de tal, secretario de Turismo, entrar a tal restaurante acompañado de una guapa mujer cuyas medidas son 90, 60, 90, que tas, y en la tarde, oiga, mándenos su factura, señor de Negri. A de Negri lo mató su mujer. Pero a de Negri lo mató su mujer, te iba a decir. Por eso, bueno, sí, pues sí, pero te es. matan, o sea, te matan.
pero te buscaste que te maten, porque a la señora la ponía a servirle a sus amigos desnuda, y era la madre de sus hijos, ¿eh? Y solamente con el delantal puesto y totalmente desnuda y atiende a mis amigos, ¿no? O sea, era un sujeto perverso. Todo esto se sabe después, cuando la señora está en la cárcel y decide hablar. Además, no habló para defenderse, la sentenciaron y lo aceptó. Y después dijo, ahora voy a platicar cuál es mi verdad, ¿verdad? No la platiqué antes porque no me interesa que me quiten un año ni que me reduzcan ninguna condena, lo maté a gusto. Bueno, ¿y qué? O sea, aquí no hay hermanas de la caridad, ¿eh? Ni de aquel lado, ni del otro, ni del otro. No, claro, pero bueno, Carlos de Negri era un periodista con una influencia como pocos han tenido en la vida política de este país, independientemente de eso, porque tenía un estilo, creó un estilo. Él fue el columnista por excelencia, Carlos de Negri. Bueno, tenemos otro, Mario Munguía, el Matarili. Cómo no, en la cuestión policíaca también. En lo máximo, sí. No ha habido otro. Bueno, a ese no lo mataron. No, ese murió solito de viejo. Claro. Todos los días le pegaba al jefe de la policía. Y 2 veces al mes se sentaban a comer. Pegarle al jefe de la policía era su escudo de protección. No lo podía correr el regente, porque no le iba a dar gusto al periodista, ese pelón de los tirantitos, que todos los días le pega. Así que aquí te quedas, ¿no? Y así se aguantó al general Mota, un bueno para nada. Y así se aguantó a un montón de jefes de la policía que eran sus cuates. Le pagaban porque les pegara para mantenerse con el vigentes, ¿no? Sin temor alguno de que los fueran a correr. Es el otro lado de la moneda. Claro. O sea, por eso digo que es peligrosa la profesión. ¿Qué tanto los periodistas hemos contribuido a hacerla peligrosa? Con nuestra propia actuación. Sí. Digo que tengo un amigo, un periodista muy antiguo, bueno, no voy a usar un eufemismo de antiguo, muy viejo de Mérida, que se llama Franklin Alonso, que fue maestro, fíjate, de Mario Menéndez, el director del Por Esto. Cuando Mario Menéndez entró a la redacción del Diario Yucatán, de sus parientes, no, pues si tu como amigo reportero. Ya es antiguo, ya es pieza de museo. Este era un reportero antiguo, creo que lo conoce Hugo Trejo. Claro. Le pusieron a Franklin Alonso para que lo enseñara, a ver, y trabajaban juntos. Bueno, ya no sé si viva todavía Franklin Alonso, creo que sí vive todavía. Y me dijo, yo no sé quién le ha hecho más daño a este país, si los periodistas o los políticos. Es correcto. Al cabo de su vida llega no a esa conclusión, sino que se hace esa gran pregunta. Sí. Bueno, con eso dejamos esto, ¿no? Vámonos al corte. Usted decide quién le ha hecho más daño a este país. Los malos periodistas. Y los malos políticos, claro. Bueno, luego me presentan a los buenos, ¿eh? De los dos lados. A los buenos políticos. No, lo que hay que ver es cuál es la relación entre buenos y malos. Vámonos al corte, enseguida volvemos. Estado de los estados. Quintana Roo vive. Las cosas que queremos, los proyectos que empiezan, las ilusiones concretadas, necesitan una asesoría legal y una base concreta. Notaría 64. Respaldamos tus actos legalmente. Mare Publicidad
Lleva tu mensaje a donde está la audiencia. Tenemos la mejor opción para publicitar marcas, productos y servicios. Contamos con 200 pantallas de alta definición en unidades de transporte urbano, instaladas estratégicamente para que todos los pasajeros puedan ver nuestra programación. Recorremos las principales rutas del centro y zona hotelera de Cancún y Playa del Carmen, ofreciendo un formato dinámico que se actualiza cada 24 horas y garantiza más de 80,000 impactos diarios. Forma parte de la innovación en publicidad. Anúnciate con nosotros. Mare Publicidad. Comunicación de alto impacto en el momento y lugar correcto. Datos, hechos, nombres y apellidos son cosas de la noticia. Nuestro periodismo no es nada personal. Estos días, el semanario de Quintana Roo. Al servicio de su punto de vista. En Scissors encuentras la elegancia, el estilo, la moda y el glamour para que te veas espectacular. Scissors, centro de belleza y alta peluquería. Plaza Bonampak 45, local 6, Cancún, Quintana Roo. Todo México desde Quintana Roo en Estado de los Estados. I've got you. Bueno, ya nada más como una última anotación. El Matarili, recordarán ustedes que estuvo preso y fue pues la venganza del campechano Jorge Carpizo, sí, porque publicaba La Jaula de las Locas en referencia a la PGR, a él y al grupo de personajes que lo acompañaban y que estaban presentes en ese ejercicio. Y bueno, pues no lo resistió y lo acusó de narcoperiodista cuando, pues, don Mario no consumía ningún tipo de enervantes. Le encantaba el trago, eso sí, pero fascinado con el trago y de Pero días. tampoco distribuía. Tampoco distribuía, claro. Es que dice que no consumía, pero lo voy acusado de narco. No. De y te das cuenta también de muchas sí, claro, de estas claro, cosas claro. por su Hay forma una de venganza vida, de ¿no? las más absurdas. De las más absurdas. Que esa de es la Carpizo. otra, que de repente, para deshacerse de algún periodista, les cargaban droga en los coches y por lo menos un susto te lo andan llevando. Pero, ¿qué les parece si pasamos ahora al tema de Fausto Vallejo en Michoacán, rapidísimo? Y ahí, Hugo, pues tú tienes mano. Tú eres el michoacano, ¿no? Sí. Sí. Bueno, lo de Fausto Vallejo ya es como la crónica de una muerte anunciada o de una licencia anunciada, ¿no? El individuo ya estaba muy enfermo, creo que retorna al poder después de una operación de hígado. Trasplante. Un trasplante de hígado, pero más para cuidar el no someter al Estado a nuevas elecciones, para cumplir con los periodos de ley. Y ahora que ya los cumple, pues ya se sale en definitiva y ya se puede acordar y puede nombrar el Congreso del Estado un gobernador sustituto o interino. Y obviamente pues ya no gobernaba, ya nomás era una especie de monigote que tenían ahí en el Estado, el personaje que está gobernando es Castillo, el coordinador de seguridad pública que puso el presidente Peña Nieto. Y pues ya la noticia diaria era, oigan, sigue Fausto Vallejo en la gubernatura de Pero Michoacán. yo creo que ya no era si se iba, sino aguantó un día más. Es algo Ese era lo absurdo ya de su posición ahí en el gobierno michoacano. Creo que es algo mucho más serio que solo quitar un monigote. Porque, bueno, la vez que se tuvo que ausentar también por motivos de salud, antes de la operación, después por el trasplante, pues lo sustituyó este señor Reina, que pues ahora está en picota por sus relaciones con la delincuencia organizada, específicamente con la familia michoacana. No, y ahora está metido también su hijo, está involucrado también su hijo. Hijo de eso, son todas las ha cosas salido que en han fotos influido con la tuta y todo este tipo de cosas. Yo creo que el gran problema del Congreso de Michoacán va a ser encontrar a alguien que no esté vinculado con el narco. Sí, porque tener una investigación
muy acuciosa, muy profunda, porque aunque siga siendo una figura decorativa, pues no puedes tener a alguien vinculado con el narco como gobernador oficial, aunque sea un hecho que el comisionado Castillo es el que gobierna y el que gobernará todo el sexenio. Le van a tener que aplicar como a los policías el examen de control y confianza, ¿no? Aquí hay una cosa que como ustedes mencionan son... Imagínense nada más en un estado tan penetrado por el crimen, por el narcotráfico, pues lo que representan los diputados, ¿no? Si están metidos en los gobiernos municipales, o sea, habría que hacer una investigación a cada uno de los... El problema es que de los diputados que son los que van a decidir. Es que todos han sido ventaneados en este asunto de Michoacán. Entre comillas, ¿no? Bueno, acuérdense del michoacanazo, hombre. Sí. Al final de cuentas que todos resultaron limpios, no puede ser. Ahora, aquí hay yo creo que algo que es muy fuerte en el caso de Michoacán. Uno, la ilegalidad no puede combatirse con otra ilegalidad. Así como dicen la violencia, tampoco se combate con la violencia. No puedes enviar a un sujeto como Alfredo Castillo, con sus antecedentes, a imponerse por encima de un gobierno constituido. Y fue lo que hicieron. Y es lo que han venido haciendo. Eliminaron, borraron a los diputados. El Congreso ni siquiera sesiona. Para nada. No lo han hecho. Gobernaba entonces el centro. ¿Y eso qué es? Pero además con un gobierno fallido, el de Castillo, porque sus autodefensas, pues, primero las desarmaron, luego las volvieron a armar, luego las volvieron a desarmar. Luego tenían infiltrados, luego se sentaron a reunirse con los malos, luego ya no supo qué hacer. Lázaro Cárdenas no está limpio, se sigue contrabandeando, se sigue mandando lo mismo, no ha pasado nada. Y ya está a cargo de la Marina. Y lo de Fausto Vallejo se da justo cuando empiezan a decir que no habrá impunidad para su hijo. Entonces, yo mejor me voy porque yo no sé si Fausto Vallejo tenga o no relación con el narcotráfico, pero lo que es cierto es que su jefe de campaña, el gobernador interino, su compadre, sí estaba metido en esto. Mira. Y también es cierto que hubo un michoacanazo y también es cierto que había antecedentes suficientes para que empezaran a ver todo esto, pero políticamente la imposición del centro ha sido brutal. Completa, no nomás brutal, ahí. Ilegal. Pero además, pues sí, mira, yo siento que lo de Fausto Vallejo también tiene que ver con su salud. O sea, yo creo que más que salirse forzado, entró forzado a terminar un periodo para evitar la elección obligada de una elección extraordinaria para la gobernatura. Pues sí, forzado porque te dicen, óyeme, tenemos aquí comprobado que tu familia y tu gente y tú mismo de alguna manera recibiste esto, así que o te quedas o te quedas. Así es. Yo creo que técnicamente Michoacán ha sufrido una regresión en su estatus jurídico. Ya no es una entidad federativa con plenos derechos. O sea, ya no es un estado, como se dice, libre y soberano. Ya es en los hechos un territorio federal, como lo fue Quintana Roo hace 40 años. Un territorio federal donde el presidente de la República nombra al gobernador y carece de poder legislativo y de poder judicial. Se aplican las leyes federales. Lo que dice Hugo está muy bien señalado. ¿Quién va ahora a nombrar al nuevo gobernador de Michoacán? Lo va a nombrar el Congreso Estatal. ¿Quiénes integran al Congreso Estatal? Lo integran en su mayoría, y están cuando menos los decires, algunos videos, algunas pruebas, lo integran diputados que fueron propuestos por la familia michoacana, cuyas campañas fueron pagadas por la delincuencia. ¿A quién van a nombrar? Pues van a nombrar a quien les sugiera el presidente. Castillo. ¿Por qué no nombran a Castillo? ¿Para qué no al comisionado ¿Por qué no lo nombran? O sea, que cubrir el requisito de nacer ahí. Es una hipocresía, es un embuste, es un manoseo absurdo esto. Claro. Y lo mismo pasa en Tamaulipas y va a pasar en el Estado, Estado de México, porque están preparándose para estar controlando todo.
Ya dijeron que en el Estado de México que Erubiel y el presidente de la República tienen mucho camino por recorrer, juntos. ¿Quién sabe qué significa eso? El Estado de México se vio ¿Quién sabe? por toda esa invasión delincuencial en su frontera con... No, esa es una mentira. Esa es una mentira. Si no es delincuencia... Lo peor es Ecatepec, que es frontera con el Distrito Federal. Eso es mentira. Oye, el DF está gravísimo. Por el efecto, ha aumentado por el mucho efecto la cucarachas, es una gran mentira eso. No, ahí hay nidos muy poderosos también de delincuencia. Sus propias mafias locales, las que... Por favor, tú... El incremento de la delincuencia común, uno de los estados más corruptos, donde la policía es más corrupta de este país, es el Estado de México, históricamente, se detiene. No hay que olvidar que en el Estado de México está el principal penal de alta seguridad más importante del país, donde están los grandes narcos. Almoloya. Y que sus familias están allá, que sus grandes operadores también están en el Estado de México. Entonces, no es lo que tú dices, el efecto de cucarachas. Allá tiene sus centro de operaciones. Sí, pero estas grandes mafias no se dedican a asaltar domicilios, ni a asaltar gente en la calle, ni a matar taxistas, ni nada. Ellos operan los grandes negocios del narcotráfico. Pero también están, se sabe que están involucrados en ese tipo de delitos. Se ha demostrado que los feminicidios son incluso en número mayores a los de Juárez. Y también el tema de los secuestros de Estado de Los México. secuestros. Están en todos los negocios. Han tenido los zampones más reconocidos de la historia. Acuérdate, el jefe de la policía preventiva, el asaltante de los bancos, ¿cómo se llamaba aquel? El mocha orejas, todos ellos. Pero es otro tipo de delincuencia. Es una delincuencia más común que está atentando cotidianamente contra la sociedad, contra el trabajador, contra los microbuseros, contra los pasajeros. Pero tampoco son raterillos aislados, son bandas organizadas. No, claro, son bandas organizadas. Aunque sus crímenes sean del fuero común, son bandas organizadas y que pues, reportan grandes ganancias. Y debidamente a las joyerías en el Estado de México. Aquel asaltabancos. Lo peor de todo es que era famosísimo, hombre. Ríos Galeana. Ríos Galeana. Lo agarraron en Estados Unidos, en Los Ángeles. Ya estaba pacificado después de ser el enemigo público número 1 de este país, y el pobre no había qué hacer allá, y un día se le ocurrió ir a pagar y con su nombre, y le cayeron cuando ya estaba dedicado a otras cosas, porque no era ni lo peligroso que es, porque ahí tiene razón en lo que dijimos hace rato. A veces los medios de comunicación agrandamos y hacemos tremendos pillos, tremendos monstruos, cuando en realidad a veces son tipos que la policía le interesa. No, pero Ríos Galeana sí era un... Claro, eran instrumentos de la propia policía. Aquí tuvimos a Mantilla, ¿te acuerdas de Mantilla? ¿Cómo no? Un gran, está en Mérida ahora, peligroso. Bueno, pues vamos a ver si lo de Michoacán no tiene efecto cucaracha, eso sí, para que veas, y empieza a regarse por otras entidades. Pero de políticos. Sí, claro, de políticos. Lo más de temer. Ahora, aquí lo que hay que ver es el deterioro sistemático de la fortaleza de las instituciones estatales en los últimos 12 años. Eso ha permitido justamente que las actividades institucionales en las entidades federativas sean sustituidas por las actividades del crimen organizado. La extorsión a micro, pequeños y medianos empresarios no es más que la incapacidad de Hacienda para cobrar impuestos, alguien los tiene que cobrar de otra forma, ¿no? Entonces, es evidente que una reacción de un gobierno que llega, es decir, voy a intentar tomar las riendas, definitivamente, como tú bien mencionas, no es legal, pero de alguna manera hay que contrarrestar esa debilidad o esa desgaste institucional en los estados para corregir el tema, para balancear la ecuación de poder y de alguna manera pues para tratar de proteger la integridad física de sus pero no puedes hacerlo pasando por todas las leyes, porque eso sería tanto como darle paso y admitir lo que dijo Gamboa con relación a la reforma energética. Legal o ilegal, pero va a pasar. Eso no puede ser. No, eso es una soberbia. Pero también hay una cosa que es muy importante que debemos tener en cuenta. El estado del país y de algunas regiones del país es un estado de mucha gravedad. Haz de cuenta que es un enfermo con cáncer. Y cuando hay un enfermo con cáncer se le tienen que aplicar terapias de choque. Bueno, pero dilo. Que afectan y que no puedes actuar de manera normal y siguiendo. Bueno, pero entonces cancela los claro, ¿cómo se llama? Decláralo así, desaparece los poderes, cancélalo, hazlo por la vía de la legalidad, que esto te va a tener un arrastre. A un estado de excepción. Claro, que te va a traer un arrastre de imagen en el extranjero, pues te la va a traer.
pero estás cumpliendo con la ley. Y lo prevé no la llegas e impones el Tienes oscurito. toda la razón. Bueno, hazlo, haz el toque de queda, haz lo que tengas que hacer. No se han atrevido a hacerlo. No se han atrevido a hacerlo legalmente, pero lo hacen en los hechos. Y que eso es vergonzoso. Peor. Eso es verdaderamente más vergonzoso que dar el golpe tal cual debe ser, seco. Sí, en el contexto legal vigente. Yo te aseguro que así hasta la propia delincuencia lo piensa, ¿eh? Sí, tienes toda Pero la de la otra forma, pues, pero si andamos en el mismo camino, tan ilegal yo como lo que tú estás haciendo, maestro. Ahora, como tú bien dices, si el temor es cómo vamos a ser percibidos en el exterior, pues ya estamos siendo percibidos, como tú lo mencionas, haciendo cosas ilegales ante un problema estructural que no podemos corregir. Y al final del día ve lo que ha sucedido cuando ha ido el secretario haciendo el presidente a hablar, porque lo están haciendo de manera sistemática en el exterior, de las reformas estructurales y de atraer la inversión. La primera pregunta que le hace cualquier núcleo empresarial en cualquier país donde han estado, oiga, ¿y la seguridad cómo va? No, es que oiga, pero ¿y la seguridad? Entonces, bueno, tal vez manejar un estado de excepción y desaparición de poderes como Dios manda, nos daría fortaleza afuera, ¿no? Claro, y nos daría una imagen de respeto a la legalidad. Nos vamos al último corte. Estado de los estados. Las cosas que queremos, los proyectos que empiezan, las ilusiones concretadas, necesitan una asesoría legal y una base concreta. Notaría 64. Respaldamos tus actos legalmente. Y en esta esquina, entusiasmo, entrega, responsabilidad, apoyo al deporte y un gran compromiso informativo, porque los logros van de la mano con el servir a la gente. Mare Publicidad. Lleva tu mensaje a donde está la audiencia. Tenemos la mejor opción para publicitar marcas, productos y servicios. Contamos con 200 pantallas de alta definición en unidades de transporte urbano, instaladas estratégicamente para que todos los pasajeros puedan ver nuestra programación. Recorremos las principales rutas del centro y zona hotelera de Cancún y Playa del Carmen, ofreciendo un formato dinámico que se actualiza cada 24 horas y garantiza más de 80,000 impactos diarios. Forma parte de la innovación en publicidad. Anúnciate con nosotros. Mare Publicidad. Comunicación de alto impacto en el momento y lugar correcto. Todo el poder de la noticia en tus manos. Macronews Móvil. Ahora en tu smartphone, noticias locales, nacionales e internacionales. Tu enlace a todos los medios de comunicación en Quintana Roo. macronews.com.mx. En Scissors encuentras la elegancia, el estilo, la moda y el glamour para que te veas espectacular. Scissors, centro de belleza y alta peluquería. Plaza Bonampak 45, local 6, Cancún, Quintana Roo. Todo México desde Quintana Roo en Estado de los Estados. I've got you. Bien, pues ya en esta última parte, ¿qué les parece una opinión rápida de todos nosotros con relación a las leyes secundarias de la reforma energética? Yo puedo empezar por decir que están causando un gran problema político en el país, más que los efectos mismos que puedan tener para la viabilidad, para la economía, para la buena marcha del país. Y lo están causando porque son vistas por los partidos políticos, que son los que mandan el país después del crimen organizado, como moneda de cambio. Es decir, el PAN condiciona el apoyo al PRI en su reforma energética a que el PRI se eche para atrás en la contrarreforma en las leyes político-electorales. El PRD acepta regresar a la mesa porque el PRI lo apoyó para darle el golpe al PAN en la reforma política. En fin, estamos viendo nada más un juego que parece un juego de video
en el que se tienen ciertas vidas, se van quemando, se vuelven a obtener, se vuelven a quemar, y al final los únicos que vamos a perder somos nosotros, porque la reforma va a salir como quieran los partidos, no va a salir como le convenga a México. No, va a salir... La discusión, la discusión inteligente se ha omitido. Las opiniones pensantes, desde las que son adversas, como la del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano en el tema del petróleo, hasta las que son muy favorables, como las de los técnicos y científicos que opinan que se podría hacer mucho más con la riqueza de hidrocarburos en México, son las que menos se toman en cuenta. Aquí es, dame un voto, te lo cambio por este y se acabó. A ver, adelante. Sí, es aquí el que está Solo ganando tenemos 10 minutos para todos. Yo creo que el partido que está ganando en este juego de intereses es el que está impulsando las reformas, que es el partido en el poder, porque se pone de acuerdo con el PAN y saca una cosa, y luego se enoja el otro y se pone de acuerdo con el PRD y saca lo que no quiere este otro, y en ese ámbito ha ido creciendo. Lo que yo estoy viendo grave en cuanto a las reformas, a las leyes secundarias de la reforma energética, es que ya se empiezan a manejar ciertos intereses, como por ejemplo el del hecho de que los que tengan petróleo en sus terrenos ya pueden tener derecho a tener un usufructo del mismo, que es lo que está peleando ahorita el PAN, que ya no se haga una expropiación a los dueños de esos terrenos, sino que se les permita participar. Es una posición que planteó Diego Fernández de Ceballos. Sí, pero que el PAN ya la asumió. Sí, y señala Diego que hacerlo de ninguna manera pues hace que los inversionistas se desilusionen, claro, o que ganen menos, y que de esta forma el campesino no entrega sus tierras y forma parte, recibe pues ingresos al respecto. Claro. Yo creo que eso no va a pasar. Sí, porque vamos a tener como muchos holboches. No, decía dijo muchos atencos. Claro. A ver, tu opinión, por favor. Mira, los grandes 4 sectores olvidados en esta reforma energética son una reforma que permita aprovechar la energía geotérmica, la energía mini hidráulica, la energía solar y la energía de biomasas. Se les olvidó justamente toda la parte del encuadre del recurso renovable energético en estas leyes. Eso es por un lado. Por el otro lado, ojalá aprueben lo del PAN, porque finalmente sería romper de tajo con un criterio colonialista que viene desde la España antigua, que afecta a toda América Latina, donde es propiedad o del imperio o de la nación el subsuelo y el aire. En Estados Unidos, cualquier terreno que tenga petróleo es del personaje que es propietario del terreno. Y bueno, yo creo que esa es una manera un poco más lógica, más obvia de operar un sistema de explotación energética. Sí, yo creo que todo este conjunto de reformas impulsadas desde el gobierno del presidente Peña Nieto forma parte de un chantaje mutuo de todas las fuerzas, no solamente de las fuerzas políticas, sino de las grandes fuerzas conglomerados empresariales que tienen sus intereses, ¿no? Y esa situación, ese chantaje mutuo que se está viviendo, está ocasionando que esas reformas no estén y no vayan a dar los resultados que se esperan. Lo estamos viendo con la reforma laboral, lo estamos viendo con la reforma fiscal, que ya están hablando de que para el próximo año hay que hacerles otra reforma, una reforma a la reforma, ¿no? Y a la educativa también. Y bueno, eso es consecuencia de que el análisis de esas reformas, las negociaciones no se están haciendo con sentido de Estado, sino con sentido de interés particular, con sentido de interés de grupos económicos que están controlando el país. Santiago. Sí, yo creo que cuando se firma el pacto por México, yo creo que el elemento más importante que se juega es la ambigüedad, que se sirvió de la ambigüedad para que la gente se sumara un poco al tema del pacto por México. En el momento de la realidad, que es hacer las leyes secundarias, donde se va a poner los puntos y las comas, es donde hay al final, tanto el PRD como el PAN, que en los momentos en los que se firma el Pacto de México, en alguna medida ellos no tenían ni un modelo de gobierno, ni un plan de gobierno para este país, donde existía solamente uno que era el del PRI. Al final ellos se sumaron al tema del Pacto por México, pero en esos momentos donde hay que poner los puntos y las comas, yo creo que en esos momentos es cuando va a haber auténticas
diferencias, y que incluso desde los propios sectores, incluso que apoyaron, los sectores económicos que apoyaron las iniciativas del PRI, va a haber sus elementos, va a haber quienes pongan bastantes trabas para que haya una culminación de ese pacto por México. Jorge. Bueno, esta situación de la reforma energética y la reforma fiscal ya está suficientemente discutido. Yo creo que no hay chantaje del PAN y del PRD para sacar algunas migajas. Al final de cuentas, lo que se ha aprobado son las iniciativas que vienen de Los Pinos, ni siquiera del PRI como partido. En Los Pinos se fija una línea y eso se aprueba con ligeras modificaciones de forma nada más. Ahora se les va una cosa y viene esta contrarreforma política, que es va a haber periodo extraordinario para analizar la reforma a la ley de partidos. Se va a eliminar estas prerrogativas, los saberes. Pues la lana que le iban a dar, que le van a dar, todavía está aprobado, a los ministros del Tribunal Electoral del Poder Judicial. Se les va a quitar. Pero a cambio de eso, para mantener el control, se va a mantener lo que ya se había quitado, las prerrogativas a los partidos pequeños, para mantener el control. A la hora de contar los votos a las elecciones federales, se le van a atribuir también a los partidos pequeños. Pero estamos hablando de la energética. Bueno, de la energética, es que todo está vinculado, al final de cuentas. La cuestión de energética se va a plantear y aprobar tal y como viene la iniciativa de Los Pinos, nada más. Pues yo creo que lo grave en esta circunstancia no es ni siquiera ese chantaje, porque sabemos muy bien lo que ha hecho el PAN, irse en contra de la reforma hacendaria para tener un argumento para el 2015, el PRD lo hace para, que es el fondo, todo lo demás ya es las migajas, como dices tú. Pero lo grave de esto es cómo se abre la puerta a una mayor corrupción, y resulta que apenas la acaban de detectar. Una vez que puedes otorgar sin responsabilidad alguna sobre tu persona, contratos para la operación de empresas, para la exploración, para la explotación, y que de acuerdo al sapo es la pedrada, en donde no se fijan porcentajes de pago de impuestos, no se fija porcentaje de la renta petrolera, no se fija ningún tipo de porcentaje que pueda obligar a todos a mantener, tal y como constitucionalmente está marcado, un impuesto o una carga pareja. Y el único criterio es la buena fe, según dice. Sí, si fue de buena fe, no castigo. El único criterio es lo que no hay, buena fe. Sí, entonces, todo esto, no supimos nunca dónde se fueron los excedentes petroleros. Ahora el petróleo está en 101 y pico de dólares, que te significan casi $30 más de lo que tenían presupuestado los diputados. ¿A dónde se va a ir ese dinero? ¿Dónde están los fideicomisos formados por Calderón y por Vicente Fox relacionados con el petróleo y denunciados por la Auditoría Superior de la Federación? ¿En dónde están los porcentajes que deben pagar todas estas empresas? Todo eso es lo que tendría que estar en la mesa de la discusión y no tiene nada que ver con alterar lo que ya está aprobado. Bueno, muy bien, se aprueba, va a invertir la iniciativa privada, todo lo demás, pero estas son las condiciones, esas no las sabemos. Y ahora detectaron que puede haber más corrupción, entonces hay que meter un agregado a la ley anticorrupción, al fin que nadie la cumple. ¿Nos vamos? Nos vamos. Que tenga usted muy buen día. Muchísimas gracias. Gracias, Óscar González, gracias, Santiago Santamaría, gracias, Julio César Silva, Cetina. Gracias, Hugo Trejo, gracias, señor Armando. Jorge González, ¿me llevas a desayunar? Sí, vamos a desayunar, ¿Me llevas al baile? Sí. Vámonos a desayunar. Vamos a desayunar.